Lo primero que se propone es una zona libre de terrorismo. Gaza será desradicalizada, dice el documento, y libre de terroristas sin representar una amenaza para sus vecinos. Punto 2. Reconstrucción para el pueblo de Gaza. Será prioritario el desarrollo de Gaza en beneficio de su población que ha sufrido por demasiado tiempo, dice también el acuerdo. Pero cese inmediato de la guerra. Si ambas partes aceptan el plan, la guerra terminará inmediatamente y las fuerzas israelíes se retirarán a una línea acordada para facilitar la liberación de los rehenes. Durante la preparación para la liberación de secuestrados, todos los ataques aéreos, de artillería y operaciones militares deben ser suspendidos. Las líneas de combate quedarán congeladas. Cuarto, la liberación de rehenes sería en 72 horas. Tras la aceptación pública por parte de Israel, todos los rehenes vivos, las informaciones dan cuenta de 48, y también los fallecidos serán devueltos en un plazo de 72 horas. 5. Intercambio de prisioneros. Una vez liberados los rehenes, se estima que son 48 entre vivos y muertos. Israel liberará a 250 presos que tienen cadena perpetua y además a 1.700 gazatíes que han sido detenidos desde el terrible ataque del 7 de octubre de 2023, incluyendo mujeres y niños. Por cada rehén israelí fallecido entregado van a ser devueltos los restos de 15 gazatíes. Sexto, amnistía y salida segura para miembros de Hamas. Aquellos miembros de Hamas, de la organización terrorista, que entreguen sus armas y se comprometan a la paz, recibirían amnistía. Los que deseen salir de Gaza tendrán paso seguro hacia otros países. Séptimo, ingreso inmediato de ayuda humanitaria. Será enviada ayuda a Gaza de inmediato, al menos en los niveles del acuerdo del 19 de enero del 2025 para rehabilitar infraestructura básica y servicios esenciales. Y octavo, distribución de ayuda sin interferencia. La ayuda será gestionada por la ONU, la Media Luna Roja y otras entidades internacionales no asociadas a ninguna de las partes, dice el documento. El cruce de Rafah se abrirá conforme a los mecanismos previos. Noveno, gobierno de transición tecnocrático. Gaza sería gobernada temporalmente por un comité palestino apolítico, supervisado por un nuevo organismo internacional llamado Consejo de Paz, presidido por Donald Trump y otros líderes internacionales como Tony Blair. Décimo, marco para la reconstrucción. Establecerá las bases para la reconstrucción de Gaza y coordinará la financiación hasta que la autoridad palestina complete su reforma y pueda retomar el control. Serán adoptados los mejores estándares internacionales para crear un gobierno eficiente y moderno que atraiga inversiones. Plan económico inspirado en ciudades exitosas del Medio Oriente con ideas de inversión para generar empleo, oportunidades y esperanza. 11. Zona económica especial. Será establecida una zona con condiciones preferenciales de comercio negociadas con países participantes. 12. Libertad de movimiento. Nadie será obligado a abandonar Gaza. Quienes deseen irse o regresar podrán hacerlo libremente. Incentivos para quienes quieran quedarse para construir una nueva Gaza. 13. Fin del rol de Hamas en el gobierno. La organización terrorista Hamas y otras facciones no tendrán participación alguna en el gobierno de Gaza. Infraestructuras militares y terroristas, incluyendo túneles y fábricas de armas, serán destruidas y no reconstruidas. Gaza será desmilitarizada bajo una supervisión independiente. 14. Garantías regionales de cumplimiento. Países aliados de la región garantizarán que Hamas y otras facciones cumplan sus obligaciones y que Gaza no sea una amenaza para nadie. 15. Fuerza Internacional de Estabilización. Será desplegada una fuerza internacional temporal que entrenará a la policía palestina y cooperará con Egipto, Jordania e Israel en seguridad fronteriza y reconstrucción. 16. Retiro progresivo de Israel y el proceso de paz. Israel no ocupará ni intentará hacerlo el territorio gazatí.
17. Continuidad del plan en zonas libres de terrorismo. En caso de que Hamás retrase o rechace esta propuesta, todo lo anterior, incluyendo la operación de ayuda ampliada, continuará en las zonas entregadas y que estén libres de terrorismo. Para fomentar la paz. Proceso de diálogo interreligioso basado en los valores de tolerancia y coexistencia pacífica con el fin de cambiar mentalidades y narrativas tanto de palestinos como israelíes, destacando los beneficios de la paz. 19. Camino hacia la autodeterminación palestina. Mientras avance la reconstrucción de Gaza y cuando el programa de reformas de la Autoridad Palestina sea implementado fielmente, podría hacer creíble un camino hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, dice el documento. Diálogo político para la convivencia futura. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político de convivencia pacífica y próspera. Ahora veamos este mapa que fue distribuido por la Casa Blanca y muestra cómo sería el retroceso de las Fuerzas Armadas israelíes en la Franja de Gaza al tiempo que se van cumpliendo los diferentes puntos de este acuerdo propuesto por Estados Unidos y que ya ha sido aceptado por Israel. La línea de color azul que ven ustedes representa el frente de las Fuerzas de Defensa de Israel. Es en este punto donde ya están las tropas desplegadas. Una vez se lleve a cabo la liberación de los rehenes israelíes por parte de Hamás, el ejército de Israel retrocederá hasta el lugar marcado con la línea de color verde fluorescente. Y luego Estados Unidos da al grupo terrorista un plazo máximo de 72 horas para liberar a los rehenes. Si Hamás cumple, el repliegue continuaría hasta la línea roja, cuando el grupo terrorista acate el resto de normas establecidas por el plan de Trump. Una vez todos los puntos estén cumplidos, será creada una zona especial de seguridad que abarcará todo el perímetro que ven ustedes en color verde oscuro. Este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Saludamos a Marcos Pekel, profesor de Relaciones Internacionales y director de la Comunidad Judía en Colombia. Profesor Pekel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, un acuerdo muy amplio, un acuerdo de 20 puntos, un acuerdo, cuando uno lo lee, es muy optimista y estaríamos hablando entre personas de mentalidad democrática. Estamos hablando, para comenzar, de un intercambio de 48 rehenes por más de 2.000 palestinos, 250 de ellos condenados a cadena perpetua. Ahora usted nos recordará por qué están condenados a cadena perpetua. Ahí pues el balance siempre ha sido igual cuando Hamás ha soltado a los rehenes. Pero una transición con un grupo apolítico. Es otra de las de los resaltados. ¿Hay con quién poder hacer una transición en Palestina que sea apolítico? Gaza contaría con una garantía de la ayuda humanitaria sin interferencias. Hemos escuchado a los mismos gazatíes quejarse de cómo Hamás se apodera de esta ayuda humanitaria permanentemente, cómo países internacionales o países de la región serán los responsables de garantizar que Hamás no siga cometiendo acciones terroristas, y allá están, las planean y las celebran desde esos países. Bueno, son muchos los puntos que uno dice, suena muy lindo, pero jamás, ¿qué opinará de esto? Bienvenido. Bueno, gracias Claudia, Jason, un gusto estar con ustedes. Mire, sí, es un plan que tiene dos partes principales. Uno, la primera, que es la que debe hacerse de manera inmediata y la que abriría la opción a la segunda, que es la liberación de los rehenes inicialmente en esas 72 horas y para las hostilidades. Con eso se abre la opción para lo otro, que es un grandioso plan lleno de complejidades, lleno de detalles, que incluye todas las piezas que hemos venido hablando desde el 7 de octubre, una zona desmilitarizada, jamás desmovilizada, sacada del gobierno de Gaza, ayuda humanitaria, reconstrucción, incluso
hablan ahí de construir un Singapur en Gaza o un Abu Dhabi en Gaza. Eso sería para después de que se cumplan las más complejas, que son las primeras dos, que es lo que hemos tratado de estar haciendo, se está tratando de hacer hace mucho tiempo, que jamás libera a los rehenes y luego que paren las hostilidades. Y eso es lo que marcaría si este plan de paz del presidente Trump va a tener éxito o no. Bueno, y finalmente, profesor Pekel, no fue como decían algunos medios de comunicación que Trump estaba pensando en plantear una propuesta donde los gazatíes se fueran de Gaza, de su tierra, y no tuvieran la posibilidad de volver. Ahí estamos viendo que no solamente hay un plan para que aquellos miembros de Hamás que decidan dejar las armas y comprometerse a la paz se queden en Gaza si quieren o salgan a un tercer país, sino que también cualquier gazatí que quiera quedarse y comprometerse con el desarrollo económico de esta zona pueda permanecer. Ahora bien, ¿qué puede garantizar que estas personas no terminen nuevamente formando células terroristas localizadas? Bueno, nada lo va a garantizar, pero el hecho de que el acuerdo es claro en que no se va a desplazar a la población de Gaza, por el contrario, incluso menciona que aquellos que quieran salir tienen derecho a regresar. Da una alternativa que digamos, entra en contraste con aquel plan de sacar a todos los gazatíes que no tenía ninguna posibilidad de ser implementado. Y algo bien interesante acá es el apoyo que ha tenido este plan de países árabes y musulmanes, los países del Golfo, el mismo Qatar, Egipto, Pakistán, Indonesia. O sea que realmente en este momento, tras la aceptación de Israel del plan que la anunció el primer ministro Netanyahu, Hamas queda con la única opción de aceptar el plan y liberar a los rehenes, entregarse o seguir la guerra. Y la guerra lo único que ha traído es destrucción en Gaza. Ellos seguirán utilizando a la población palestina como escudos humanos y los rehenes pues lamentablemente seguirán ahí. O sea que en este momento el balón realmente está en el campo de Hamás. Y profesor Pekel, ¿qué haría que en este momento Hamás sí esté interesado en este acuerdo? Porque como usted lo dice, es lo que Israel ha pedido desde el comienzo: suelten a los rehenes, desármense y se acaba la guerra desde el comienzo, y no han querido. ¿Qué haría que en esta ocasión sí quisieran, y teniendo en cuenta, porque eso sí es muy importante para la gente, que es que estamos hablando con una organización terrorista fundamentalista? Su carta constitucional, su carta original es desaparecer al Estado judío y a cualquier judío o a cualquiera que no esté dentro de la ley de la Sharia. Es su esencia. ¿Qué haría que en este caso sí acepten? Y para ellos morir en esto es lo que vale la pena. Y además son quienes se han amarrado al poder, incluso asesinando a los mismos políticos de Al-Fatah. Entonces, en esta ocasión, a esa mentalidad de terrorismo fundamentalista, ¿qué le haría cambiar de opinión? ¿Y por qué aquí sí se abre una oportunidad? Sí, esta es una gran pregunta porque no sabemos hasta qué punto Qatar, por ejemplo, tiene la capacidad de presionar a los líderes de Hamás que están en Gaza. Ese es un dato que no ha sido claro hasta ahora, porque Qatar, que ha sido un mediador, ha tratado siempre que se logre un acuerdo, pero no sabemos si tiene real influencia en este momento en Hamás. No sabemos qué actor tendría en este momento influencia en Hamás para que ellos realmente acepten este plan que implica para ellos desaparecer como una organización militar. Y usted bien lo ha dicho, Claudia, eso va contra natura para ellos, una organización que se alimenta del sufrimiento del pueblo palestino, que se alimenta del terrorismo, que tiene una plataforma yihadista radical, que no reconoce a Israel, lo cual en este plan tendría que hacerlo. Por lo tanto, habrá que ver la respuesta de Hamás y si realmente lo único que podría estar funcionando es presión de la misma población de Gaza, que ha sufrido estos 2 años, pero no sabemos hasta qué tanto a Hamas eso le importe. Por lo tanto, en este momento está en veremos la posible implementación de este acuerdo, en la medida que depende en este momento de que Hamas diga que sí. Profesor Pekel, muchas gracias. Estamos justamente esperando esa respuesta de la organización terrorista Hamás. Vamos a ver si aceptan o si no aceptan, porque lo que sí coincidieron Trump y Netanyahu es que si no aceptan, hay vía libre, dice Netanyahu, para terminar
el trabajo de las fuerzas israelíes. Gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Claudia, Jason, y esperemos que de verdad se logre terminar esta guerra y entremos en una nueva dinámica y que los rehenes vuelvan a casa. Muchas gracias.